Un viaje por el mundo de la célula y el cáncer. ¿Alguna vez te has preguntado qué están haciendo las células de tu cuerpo en determinado momento? Tal vez recuerdes que parte de la teoría celular habla de que todos los organismos vivos están hechos de una o más células. Nosotros estamos hechos de células. Las células de tu cuerpo trabajan en conjunto como parte de un tejido. Asimismo, estos tejidos trabajan unidos como parte de un órgano y diferentes órganos trabajan juntos formando un sistema. Tus células se han especializado para trabajar de acuerdo a esos distintos niveles de organización. Por ejemplo, tienes células en diferentes órganos del sistema digestivo que cumplen funciones específicas dentro del mismo fin, procesar el alimento. Como es lógico, estas funciones requieren ser reguladas. Para que un órgano funcione adecuadamente en un nivel básico, sus células deben cumplir las funciones básicas de cualquier célula: nutrición, relación y reproducción. Estas células se regulan en algo conocido como ciclo celular. Las células en sí mismas crecen en tamaño, pero los organismos multicelulares no crecen porque sus células se hagan más grandes, sino porque sus células se reproducen. Esto es lo que conocemos como la reproducción celular. Tus células se han reproducido y creado más células. Sin embargo, tú no quisieras que las células se dividieran indefinidamente, pues las células deben cumplir su función. Esto nos conduce al término cáncer, que tal vez hayas escuchado antes y que pueda ser relevante para ti y, como no, es un término importante para todos nosotros. El cáncer es en parte a causa de la división celular muy frecuente. Hay descontrol en su regulación. Probablemente enfrenten problemas de comunicación con las demás células sanas y tengan problemas para llevar a cabo sus funciones celulares normales. En esta gráfica se observa en la parte A cómo la reproducción de las células sanas llega a un punto en el que la reproducción se detiene, y existen mecanismos regulatorios que controlan la estabilidad del tejido, como la llamada muerte celular. Por el contrario, en el caso de las células cancerosas, donde su ADN, es decir, su información genética, presenta daños y algunos errores, no enfrentan estos procesos regulatorios y su crecimiento y división celular es descontrolada. Pero, ¿por qué estas células pueden llegar a comportarse de esta manera? Existe mucha investigación en esta área y se han identificado factores de riesgo asociados a ciertos tipos de cáncer. Por ejemplo, la exposición a la radiación UV, el uso desmedido de medicamentos, algunos microorganismos como bacterias o virus, el tabaquismo, el alcoholismo y riesgos genéticos familiares. Sin embargo, ninguno es totalmente decisivo, y es la suma de factores lo que determina que se presenten estas alteraciones. Por ejemplo, el cáncer gástrico representa un problema de salud pública con una mayor incidencia en países en desarrollo, el cual puede asociarse con la progresión de lesiones gástricas que pueden mostrarse en un principio como síntomas de gastritis, que avanzan a gastritis crónica y finalmente generan lesiones malignas como el cáncer. Un factor adicional de riesgo asociado es la infección por la bacteria Helicobacter pylori, la cual genera inflamación de la pared del estómago, y su proliferación puede generar lesiones que, si no se revisa a tiempo, puede generar consecuencias graves a futuro. Para poder entender el desarrollo del cáncer, es necesario conocer primero los puntos de control del ciclo celular. Estos son mecanismos que aseguran la adecuada división celular, es decir, que su información genética sea controlada y que sean capaces de realizar todas las funciones celulares antes de que se divida. El ciclo celular se conforma de la interfase. Aquí tenemos G1, S y G2, y la fase M para mitosis. En la fase G1, la célula se prepara para dividirse. Entra en la fase S, en donde la célula sintetiza una copia de todo su ADN. Una vez se dispone del ADN duplicado y hay una dotación extra completa del material genético, entra en la fase G2, se condensa y organiza el material genético y se prepara para la división celular. En la fase M se da lugar a la mitosis, es decir, una célula madre reparte las dos copias de su material genético entre sus dos células hijas. Una vez completada esta fase, el ciclo celular volverá a empezar para cada una de las células hijas. Ahora pensemos el punto de control G1 como un nivel de un videojuego, en el cual la célula debe cumplir una serie de requisitos como: ¿la célula está creciendo bien? ¿Su ADN sufrió daños?
¿Tiene todos los recursos para continuar a la siguiente fase? Si la célula es capaz de cumplir con estos requisitos, sube de nivel y puede continuar con la fase S. El siguiente punto de control se encuentra en la fase G2. Este punto es muy importante porque es el que se encarga de verificar si el ADN se replicó correctamente, si la célula cuenta con los recursos para continuar y si ha crecido lo suficiente. Si es así, sube de nivel y puede continuar a mitosis. Finalmente, uno de los controles más interesantes es el M. En él se debe verificar si los cromosomas se encuentran correctamente alineados, es decir, el ADN debe estar correctamente organizado para poder dividirse y evitar tener problemas y que se dividan de una forma inesperada. Recuerda lo que ya señalamos sobre el crecimiento descontrolado de células con daños de ADN. Todo lo que hemos revisado hasta el momento nos lleva a realizarnos dos preguntas cruciales. ¿Qué ocurre si la célula no cumple con los requisitos necesarios para cada punto de control? ¿Cómo actúa la regulación de este ciclo? La célula puede entrar en un estado de limbo en el cual se realizan las respectivas verificaciones de su estado en determinado momento. Si la célula no cumple los requisitos, lo más probable es que los reguladores del ciclo celular lleven a estas células a muerte celular programada, proceso llamado apoptosis, para evitar que se dividan con errores o en estados no óptimos para el organismo. Tengamos en cuenta que hemos nombrado unos puntos de control que regulan el avance del ciclo celular. Para entender mejor esto, recordemos que los genes en nuestro ADN son trocitos de información utilizados para fabricar proteínas, y algunas de estas proteínas son destinadas como reguladores positivos y negativos en el ciclo. Los reguladores positivos son aquellos encargados de verificar que todo está en correcto estado y dan el visto bueno para que la célula pueda continuar. Y los reguladores negativos son los que detectan si hay algo extraño y dan las órdenes de iniciar la muerte celular programada. Recapitulando, en una célula normal, si existen daños irreparables que se han notificado en los puntos de control de los niveles por los que la célula debe pasar, los reguladores del ciclo actuarán para enviar a apoptosis esta célula y evitar que se divida. Aquí radica la diferencia, pues por su parte, la célula cancerígena, que también tiene daños irreparables, no activa correctamente el sistema de regulación, y este no cumplirá debidamente su labor al evitar que se divida, y por lo tanto, la célula continuará reproduciéndose sin medida y siendo cada vez más complejo el control en los siguientes ciclos. Este video fue logrado gracias al apoyo de la Universidad del Tolima, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, al Grupo de Citogenética, Filogenia y Evolución de Poblaciones y demás participantes que dieron sus aportes.